Muchas gracias, presidente. Buenos días, ministro. La verdad que menudo papelón, porque tiene usted unas habilidades para el escapismo maravillosas. Tengo que darle la enhorabuena, porque su primera comparecencia aquí era para hablar de los ataques a los jueces, del ataque a la separación de poderes, a la independencia judicial, al manoseo de la justicia y de su imputado fiscal general. Y eso se le ha olvidado a usted todo. Pero yo sí voy a centrar mi primera intervención en lo que es en esto, y además me parece, por su parte, una clara muestra de falta de respeto a esta Cámara, porque sabía perfectamente que venía a hablar de esto en su primera comparecencia. Pero el papelón es importante, yo lo entiendo, porque ha pasado usted de ser el triministro todopoderoso a tapar la corrupción que acorrala a Sánchez, a su familia, a sus amigos, a su entorno y a su partido. Es actualmente el titular de un ministerio, el de Justicia, ni más ni menos, que ayer mismo conocíamos que está siendo investigado por presuntamente manipular resoluciones judiciales. El Ministerio de Justicia. Y además decían aquí que si era el peor ministro de Justicia. Pues para mí, de facto, usted ya no es el ministro de Justicia. Y le voy a decir los motivos por los cuales considero esto. Porque en lugar de actuar en pro de la justicia, se ha convertido usted en el abogado defensor de la imputada mujer del presidente, del enchufado hermanísimo procesado del presidente, de su también procesado presidente de la Diputación de Badajoz, el enchufador del hermano y el del aforamiento exprés, el que nada tenía que temer pero que corrió a aforarse, de su imputado fiscal general Borrador, el mismo que va caminito del banquillo, de su imputado delegado del Gobierno de Madrid, el que fuera su mano derecha, aquel que decía que habían hecho más por España los etarras que los patriotas de pulsera, ¿recuerda? Y cómo no, de su secretario de organización, el discípulo de Ábalos, el Fabrica Coartadas. Por cierto, señor Bolaños, ¿cómo está su mano? Tenga cuidado, porque me parece a mí que a lo mejor acaba quemándose. Si es que actúan ustedes como una banda y aquí no dimite absolutamente nadie. El segundo motivo es porque, en lugar de defender la separación de poderes y la independencia judicial, encabeza el ataque más brutal a nuestro Estado de Derecho. El mismo que decía que no admitiría manifestaciones ofensivas a los jueces y a los magistrados españoles, convertido en el látigo azotador de los jueces, de los que investigan las causas que los asolan por corrupción y de aquellos que se niegan a aplicar la amnistía, aquella transacción corrupta de impunidad a cambio de poder. Cuanto más los cercan, más se recrudecen sus ataques. Con cada imputación llega un nuevo insulto. Recuerde sus palabras del 6 de mayo tras la imputación del que fuera su mano derecha, acusando de falta de imparcialidad al juez Peinado. Les hemos oído llamarles jauría ultraderechista al ministro López, ya directamente prevaricador. Y usted llegó a decir del juez Hurtado que acusaba sin base probatoria alguna. ¿Quién nos lo iba a decir? La justicia amenazada por un ministro de Justicia convertido en el director de una campaña de linchamiento a los jueces españoles. ¿Les va a pedir perdón, señor Bolaños? El tercer motivo, porque un ministro de Justicia que ha declarado como testigo ante un tribunal por un caso de corrupción, ese de la asesora de la señora Begoña Gómez, no puede seguir en su cargo. Eso no es que lo diga el Partido Popular, eso lo decían ustedes en el 2017. Entonces voy a abrir comillas. La mera imagen del presidente declarando como testigo en un caso de corrupción es un punto culminante que exige su dimisión por devaluar las instituciones. Pedro Sánchez Dixit. Ergo, ¿a qué está usted esperando para presentar su dimisión? Aplique sus estándares éticos. Mire, cuarto motivo, porque ha convertido usted el Ministerio de Justicia en una máquina de generar impunidad para los suyos y para la destrucción al adversario político y al disidente. Y para ello lo asaltan y lo pervierten todo. Su hoja de servicios lo delata. ¿Que los jueces no se someten? Asaltó la justicia. Porque ustedes no quieren jueces independientes, neutrales. Ustedes lo que quieren son activistas sanchistas. Su reforma de acceso a la carrera judicial es un retroceso al Estado de Derecho. Cercena la independencia judicial.
promueve el acceso arbitrario y no respeta los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Esto no lo digo yo, que por supuesto lo comparte. Esto se lo dicen las asociaciones de jueces y fiscales que ahora mismo están reunidas y que amenazan con ir a la huelga. ¿Que imputan a su fiscal general borrador? Lo blindo, porque su reforma, ese que, por cierto, me alegro muchísimo de que haya reconocido expresamente en su primera intervención que el Gobierno sí puede cesar al fiscal general del Estado, algo que ha venido negando continuamente en todas y cada una de sus intervenciones. Así que gracias por reconocer que sí pueden cesarlo. Pues su reforma no es para cumplir con Europa, no es para dotar a la Fiscalía de autonomía, es para blindar a su fiscal general, aquel que no colabora con la justicia, el que borra deliberadamente las pruebas del presunto delito que se le imputa y el que, en lugar de perseguir el delito, está investigado por presuntamente cometerlo y que va caminito del banquillo. Un fiscal general al que usan para destruir a una adversaria política al más puro estilo franquista. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Felipe González. ¿Que imputan a la mujer del presidente? A la catedrática sin cátedra, sin formación ni licenciatura alguna, la que usaba la Moncloa para hacer negocios personales y se prevalía, según la audiencia, de su posición de cercanía al presidente, pues entonces, acción-reacción, inician una cacería atroz contra el juez que investiga su corrupción, con bulos, incluso ponen a la abogacía del Estado al servicio de los intereses de Sánchez y su familia, querellándose contra el juez, algo insólito y que el Tribunal Supremo rechazó por unanimidad por injustificado, extravagante y abusiva. Pero como los jueces no se pliegan, porque han dado ustedes con el muro de la justicia, entonces ponen a funcionar su máquina de impunidad. Y llega el anuncio de la ley Begoña, esa que pretende salvar al soldado Gómez, una especie de amnistía preventiva para el presidente Sánchez y su núcleo más cercano, liquidando, no limitando, liquidando la acción popular. ¿Que los medios de comunicación me hacen preguntas incómodas o publican sobre la corrupción que les asola? Entonces los censuran, los amordazan y los descalifican bajo la denominación de pseudomedios, fachas y ultras, y ahora los expulsan del Congreso. ¿Que filtran los mensajes de Sánchez con Ábalos? Cuando se publicaban otros mensajes era totalmente normal. Ahora es un ataque despiadado a la privacidad del presidente, un ataque a las bases de la democracia que constituyen un delito que hay que investigar. Esto lo ha dicho usted literalmente. Y deslizan que la culpa de esa filtración es de los jueces y de la UCO. Qué desfachatez si tenían al que fuera su número 2 en los platos de televisión diciendo que había autorizado él su publicación. Pero aquí no pasa nada y nadie dimite. Son ustedes un verdadero peligro para la democracia. Autócratas disfrazados de demócratas. Los que venían a regenerar la democracia socavándola. Los que venían a sacar la corrupción de las instituciones, acorralados por la corrupción. Si es que tienen ustedes ya más imputados que ministros, la imagen de la vergüenza. Y aquí nadie dimite. Yo espero que usted me conteste algunas preguntas que le he formulado, pero quiero hacerle otras. Miren, ¿sigue usted poniendo la mano en el fuego por Santos Cerdán? ¿Dio alguien la orden a Gallardo de que se aforase o fue un simple acto de cobardía? ¿Le parece propio de un régimen democrático que el fiscal general del Estado, como hemos conocido a través de los medios de comunicación, dé instrucciones para desprestigiar a la Guardia Civil? ¿Le parece democrático que el fiscal general se valga de las instituciones del Estado para su defensa personal? ¿Pedirá la dimisión o exigirá el cese del fiscal general si es procesado? ¿Dimitirá usted si lo procesan? ¿Le parece propio de un régimen democrático que se ponga la abogacía del Estado al servicio de los intereses particulares de Pedro Sánchez? ¿Le parece democrático que el ministro de Justicia sea el director de la campaña de linchamiento contra los jueces que investigan la corrupción?
¿Contrató usted a la señora de Begoña Gómez? ¿Y por qué ocultaron durante 1 año y 4 meses el informe Greco que denunciaba el incumplimiento por parte del Estado español de las recomendaciones en la lucha contra la corrupción? Espero que me conteste, aunque realmente supongo que usted dirá que es todo un bulo, que la culpa es de la fachosfera y ultra y fachas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pardo. A continuación, ministro, tiene usted la palabra por tiempo ilimitado. La señora Pardo, del Partido Popular. Me afea usted de las cosas que no hablo. Me dice usted, es que usted no habla de estos temas. Yo también, si le parece, voy a hacer lo propio. Usted no habla nada de las reformas de la justicia del siglo XXI. A usted las reformas le parecen, en fin, nada. O sea, no le importan ni lo más mínimo. Pero ni lo más mínimo le importan las reformas. Y por tanto, no merecen mención, ¿no? Ustedes están en otras cosas. Ha hecho usted referencia así de pasada a una noticia que publica un pseudomedio. Mire, a mí me parece mal que financien a los pseudomedios. Me parece regular que se los lean, pero me parece fatal que encima se los crean. Esto ya es un problema, ¿eh? O sea, ustedes sepan que mienten cada día y sean conscientes, porque es que ustedes hacen intervenciones sobre la base de mentiras que se publican y encima ustedes se quedan tan anchos. Financieles, léalos, pero por favor no les crean, porque es que cuentan mentiras como la que usted ha hecho referencia en su intervención, lo cual a usted no la deja nada bien, haciendo aquí acopio de noticias, bueno, pues en fin, noticias, no ya mentira, que por supuesto, demenciales, disparatadas, un dislate. Y usted ahí está ocupando su intervención en comentar falsedades. Bueno, usted verá. Mire, ustedes participan, de hecho diría que son el beneficiario principal del ciclo del bulo. El ciclo del bulo es bien sencillo en este país. Hay un pseudomedio que no le importa nada la realidad, que no contrasta nunca ninguna información, que le da lo mismo el derecho de los ciudadanos a una información veraz, publica una noticia falsa, inmediatamente un grupo ultra, financiado por un abogado del Partido Popular o por los grupos ultras, presenta una querella, se instrumentaliza la justicia en nuestro país y acto seguido ustedes, el Partido Popular y Vox, hacen oposición sobre esas mentiras y esas falsedades. Yo le pregunto, señores del Partido Popular, ¿van a pedir ustedes perdón a todas las personas honestas y progresistas que están viendo manchado su nombre? ¿Le van a pedir perdón? ¿Cuándo? Día y hora para que pidan ustedes perdón a toda la gente que está viendo manchada su reputación por causas que no tienen ninguna realidad. Y entonces, mire, es que hay otra cosa que es preocupante y además esto es preocupante para la democracia en nuestro país. Que la derecha conservadora del Partido Popular tenga las mismas intervenciones, el mismo tono, los mismos insultos, las mismas insinuaciones, las mismas falsedades que la derecha ultra de Vox, es preocupante para la democracia en nuestro país. Preocupante. Su intervención, señora Pardo, ha sido indistinguible de la intervención de la portavoz de Vox. Si ustedes se cambian de silla, nadie lo notará. Son ustedes lo mismo. Y es una pena porque el Partido Popular ha gobernado 15 años España. Todo el mundo coincide, es un consenso generalizado, si alguno de ustedes no lo comparte, en el turno de réplica podrá hacerlo, que los 50 años de democracia en nuestro país ha sido el mejor periodo de nuestra historia como país. Los 50 últimos años de democracia de España, en términos económicos, en términos sociales, en términos de cohesión territorial, en términos de peso internacional, de europeización de nuestro país. Bien, de esos 50 años, el Partido Popular ha gobernado 15. Y el Partido Socialista, casi 30. Mire, ¿por qué ustedes compran hoy el argumentario, el tono, las insinuaciones y las falsedades de la ultraderecha? Si ustedes debieran ser otra cosa. Cuando ustedes se asemejan tanto a Vox, que podrían fusionarse y nadie se daría cuenta, se hacen ustedes las mismas preguntas. En el Congreso el otro día, el portavoz del Partido Popular y la portavoz de Vox me preguntaron lo mismo. Lo mismo. Pues creo que es un problema para la democracia que ustedes no tengan un proyecto de país. ¿Cuál es el proyecto del Partido Popular en materia económica? ¿Me lo puede usted indicar? En materia de cohesión social, en materia de refuerzo del estado del bienestar. ¿Qué piensan ustedes de las becas? ¿Quieren incrementar un 70% las becas, como ha hecho este gobierno? ¿Está usted a favor de las becas para opositores a la carrera judicial, fiscal y abogacía del Estado?
Pues eso es un proyecto político para el país. No enfangarse en intentar que todos parezcamos iguales, que no todos somos iguales, que no todos somos iguales, que ustedes tienen cientos de años de condenas por corrupción en el Partido Popular, cientos de años en condenas firmes por corrupción, docenas de altos cargos del Partido Popular condenados en firme por corrupción, y lo compara usted con casos donde no hay nada, nada de nada, y lo compara usted. ¿Qué tiene usted que decir? De verdad que creo que el día que el Partido Popular se aleje de Vox en su ejercicio de oposición, la democracia española mejorará. Y la democracia española podremos discutir de asuntos como hemos discutido. Yo acabo de discutir con el portavoz de Esquerra Republicana, con el portavoz del PNV, de propuestas concretas que me han hecho. Le he dado mi opinión, algunas para estudiar, otras que no comparto, otras que comparto. ¿Cuáles son las propuestas del Partido Popular en materia de justicia? ¿Que todo siga igual? ¿A ustedes les parece que la Administración de Justicia en este país le va bien tener las estructuras de planta judicial y ley de enjuiciamiento criminal del siglo XIX? ¿Le va bien tener una ley orgánica del Poder Judicial de hace 40 años? ¿A usted le parece que eso les va bien? Ustedes son el inmovilismo y nosotros somos las reformas. Por eso España, cuando gobierna el PSOE, avanza y cuando gobierna el PP, se estanca. Esta es la realidad de nuestro país. Y estoy seguro que ustedes serán conscientes. Miren, nos llama, que es una vieja tradición, que somos autócratas. Fíjese cómo está la autocracia en este país. Siempre, sí, son cosas que, no sé, les pasará un argumentario, venga, todos a decir la misma tontería, ya todos a decirla y a repetirla, uno detrás de otro. Bueno, pues la autocracia supone que aquí estamos, los ministros del Gobierno de España, compareciendo ante ustedes, señorías del Senado, la Comisión de Justicia, explicando nuestra agenda de reformas para, bueno, pues intercambiar opiniones sobre proyectos. El problema es que ni una propuesta del Partido Popular y Vox, ni una propuesta sobre la que yo pueda emitir criterio, pueda decir que la estudiaremos, que me gusta, que no me gusta. Ni una propuesta. En Vox es normal, son la ultraderecha. No gobiernan desde hace más de 50 años, pero ustedes sí han gobernado en democracia. Sí han gobernado en democracia. Y por tanto deberían tener un proyecto de país. ¿Cuál es el proyecto de país del Partido Popular? Pues su proyecto es parecerse a Vox y decir las mismas cosas que dice Vox. Yo le tengo que decir, respecto a algunas, yo no digo lo que usted dice que yo digo lo que digo. Entonces no ponga en mi boca palabras que no he dicho. Me malinterpreta, me tergiversa. Bien, problema suyo, no mío. Yo he defendido en el Senado y en el Congreso de los Diputados, he defendido delante de grupos parlamentarios que han criticado la labor de jueces y magistrados de este país con nombres y apellidos, he defendido la honorabilidad de jueces y magistrados de este país. Y lo he hecho donde más mérito tiene, delante de las personas que estaban criticando a jueces y magistrados. Distintos grupos parlamentarios, ya le digo, en el Congreso y en el Senado. Lo he hecho y lo volveré a hacer si es necesario. Mi confianza en la justicia es absoluta. Pero también le digo que eso no significa que a veces discrepe de resoluciones judiciales. Y cuando discrepo de resoluciones judiciales, con todo el respeto y sin mencionar nunca a nadie por su nombre, yo, con la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, claro que puedo discrepar de una resolución judicial. Y además está el sistema de garantías y de recursos del sistema judicial para que esas resoluciones puedan ser revocadas por órganos superiores, como sucede. Por tanto, confianza en la justicia plena, plena. Y también, con todo respeto, se puede discrepar en uso de la libertad de expresión de algunas resoluciones judiciales. Y, por supuesto, hay que recurrirlas y es el propio sistema judicial el que ha de dar respuesta a esas resoluciones judiciales. Me habla usted de un asunto que igual tendríamos que poner en contexto a todos los presentes en la sala. Oiga, usted ha reconocido que se puede cesar al fiscal general. Esto proviene de una interpelación que la señora Pardo me hizo en el Senado, donde me pedía que cesáramos al fiscal general. Y yo le expliqué lo mismo que le voy a explicar ahora, que hay unas causas tasadas para cesar al fiscal general del Estado. Y ninguna de ellas es que el ministro de Justicia decida cesarle. Ninguna de ellas. Ninguna de ellas. ¿Qué se hace en la reforma del Estatuto Orgánico? Reforzar esas causas, para que no pueda haber ningún gobierno que tenga la tentación de cesar a un fiscal general, pues, del que discrepa. Que haya autonomía y se refuerce esa autonomía del Ministerio Fiscal.
Y por último, también ha tenido usted una intervención que no sé si no tendrán ustedes también que pedir perdón en algún momento. Usted ha defendido a los agitadores ultras, expresamente. Ha dicho que les estamos echando del Congreso. Mire, aquí, como tantas veces en la vida, hay dos grupos. Los agitadores ultras, que persiguen a políticos progresistas incluso en su vida privada, y los periodistas de verdad que hacen su trabajo intentando informar a la ciudadanía. Yo estoy con los periodistas de verdad y usted con los agitadores ultras. ¿Dónde ha caído el Partido Popular? Creo que más bajo no se puede caer. Con esto, señora presidenta, termino mi intervención de primera réplica y gracias a todos los portavoces y seguiremos el debate en el segundo turno de intervenciones. Gracias. Muchas gracias, ministro. Se abre el turno de réplica de los grupos parlamentarios. De la palabra a la señora Pardo por tiempo de 5 minutos. Sí. Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, si es que ha dicho usted tantas cosas, lo primero, no pienso borrar de mi currículum ser senadora del Partido Popular, porque lo llevo a mucho orgullo. El que debería plantearse el borrar de su currículum el ser ministro de Justicia con el gobierno de la desvergüenza es usted, señor Bolaños. Sinceramente, ¿qué quiere que le diga? Mire, primero, no ha defraudado en absoluto con su réplica. Magma Ultra, ciclo del bulo, los fachas, nada nuevo en el horizonte. Nos acusaba, en este caso, a mí, y nos comparaba con Vox y decía que daba lo mismo si yo me sentaba en la silla de la senadora Gómez. Yo comprendo que a usted le molesten todas estas cosas, pero, señor Bolaños, que yo sepa, Vox no ha dado un golpe de Estado, ¿verdad? Que yo sepa, tampoco está liderado por un prófugo de la justicia, ¿cierto? Y que yo sepa, Vox tampoco lleva en sus listas condenados por delitos de sangre. Y esos son sus socios. Entonces, sinceramente, ¿qué quiere que le diga? Tendría usted que hacérselo ver un poquito. También me ha dicho usted aquí que yo amparo, en todo caso, ¿cómo les llamo? A los agitadores, ¿no? A los agitadores ultra, cuando yo hablaba de los medios de comunicación, esos a los que ustedes desprestigian todo el tiempo. Yo comprendo que a usted no les guste la libertad de prensa y que es mucho más de periodistas como Aizpurúa, aquella exdirectora del etarra diario Gara, la condenada por enaltecimiento del terrorismo, que ahora va repartiendo carnés de buenos y malos periodistas por el Congreso de los Diputados. Entonces entiendo que a usted esto también le moleste. Nosotros queremos medios de comunicación que tengan el derecho a informar y creemos en la libertad de prensa. Y ha cuestionado usted justo cuando entraba, porque lo estaba viendo ahora mismo, decía que cuestionaba las prisas de la jueza Viedma por abrir el juicio oral al hermano de Sánchez. ¿Está usted acusando a la jueza Viedma de prevaricación, señor Bolaños? Espero que me responda. ¿Acaso el procesamiento del hermano del señor Sánchez supone o forma parte de eso que usted ha llamado el ciclo del bulo? Yo le pido que usted me responda a esto que está hablando, de la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal. Ustedes lo que están haciendo es terminar con el mérito, lo están destruyendo y, desde luego, como no pueden con los jueces, colonizarlos definitivamente. Y eso es una auténtica vergüenza. Entonces, espero que me responda, porque de todo lo que le he dicho antes no me ha respondido absolutamente a nada. Y sí, borre de ese currículum. Quiero añadirle algo más. El cargo de ministro de Justicia debería de abochornarse, porque son ustedes el gobierno y es usted el ministro de Justicia de un gobierno que le ha declarado la guerra a los jueces por hacer su trabajo. Y ha dicho usted aquí que no hay nada de nada en ninguno de los casos. Es decir,
que cuando la audiencia, los tribunales, dicen que el juez Peinado no ha prevaricado, que cuando dicen que la querella que pone el señor Sánchez es injustificada y arbitraria, que cuando la jueza de Badajoz decide procesar al hermano del señor Sánchez, que cuando se decide seguir hacia adelante las investigaciones judiciales y se abren diligencias previas, no hay nada de nada. Está usted también insinuando que en todos estos casos no hay nada de nada, es decir, está usted insinuando que hay una prevaricación y entonces dígame, nada de nada es que la mujer del presidente esté imputada, nada de nada es que el hermanísimo del presidente esté procesado, nada de nada es que el que fuera la mano derecha del presidente, el exministro todopoderoso, el que elegía a las señoritas por catálogo, también está siendo investigado y con el pasaporte retirado. Nada de nada es que el custodio de los avales de Pedro Sánchez, aquel ejemplar militante socialista, también esté imputado. Eso es nada de nada. Que su fiscal general Borrador también esté imputado y que amenace desde los platós de televisión a la oposición e incluso, como hizo desde esta Cámara, y asaltando la Fiscalía sin pudor. Nada de nada es que su delegado del Gobierno en Madrid esté también imputado. Díganos. Nada de nada es que el presidente de la Diputación de Badajoz esté también procesado. Y dice usted que es que la jueza tiene prisas. No, las prisas las tienen ustedes en aforar al señor Gallardo. Para eso vaya si tienen prisas. Nada de nada es que su presidenta de Adif también esté imputada. Y esto lo dice usted, el ministro de Justicia del Gobierno, que supuestamente venía para limpiar la corrupción, de los que se autoproclamaban, ¿cómo era? Incompatibles con la corrupción e implacables con ella. Pues ya lo estamos viendo, pero aquí no dimite absolutamente nadie. Y a cada escándalo un bulo, a cada escándalo una mentira, a cada escándalo una acusación y un insulto para los jueces. Y esto no puede seguir así. Asuman responsabilidades y dimitan, porque ustedes disfrazaron de ese plan de calidad democrática un plan para atacar todo lo que les huele a democracia. Levantan un muro entre españoles porque no hay nada que les pueda gustar más a ustedes que generar confrontación y el odio. Asaltan todas y cada una de las instituciones. Ya han asaltado la Fiscalía y ahora vamos a colonizar la justicia porque ellos no se amedrentan. Y ahora hacen un ataque voraz al disidente al que persiguen y amedrentan y censuran, buscando desacreditarlo. Y les da igual que sea la oposición, los jueces, los periodistas o los artistas. Y sí, se lo repito, son autócratas disfrazados de demócratas. Por favor, señor Bolaños, responda a las preguntas porque de la anterior comparecencia le han quedado 10 y de aquí tengo bastantes. Muchas gracias por respeto a esta Cámara. Senadora, señora Pardo. Dice usted estar muy orgullosa de pertenecer al Grupo Parlamentario Popular en esta legislatura. Le preguntaré dentro de un año, dentro de 4 y dentro de 10, a ver cuánto de orgullosa está usted de ser senadora del Partido Popular en esta legislatura, porque están convirtiendo ustedes el Senado en algo que no debería ser. Cambian el reglamento, se lo declaran inconstitucional, hay incluso hasta una investigación abierta de si ha habido espionaje a otros grupos parlamentarios, hacen ustedes coreografías en las sesiones de control absolutamente ridículas que nos divierten mucho pero que no aportan nada a la vida pública y además piden ustedes dictámenes a la Comisión de Venecia para defender la ley de amnistía a la que ustedes mismos se han opuesto. Por tanto, oiga, que a ustedes les parece bien, estupendo. A mí me parece que sería mucho más útil que usted nos diera propuestas, que no ha hecho ninguna. O sea, el proyecto del Partido Popular en materia de justicia es ninguno. Por tanto, entiendo que el Partido Popular quiere una justicia con las estructuras del siglo XIX y del siglo XX, que no quiere tocar leyes de 1882, leyes de 1985, leyes de 2007, de 1981, que a usted le parece bien. Oiga, son ustedes un partido conservador, o sea que no sería nada extraño que ustedes como partido conservador quisieran conservar leyes del siglo XIX, que es de lo que estamos hablando. Yo estoy en las reformas, ustedes en el inmovilismo. Es legítimo, las dos posturas lo son. Yo le he propuesto mis reformas y ustedes no han hecho ni una sola propuesta. Me ha parecido muy interesante la parte de su intervención, señora Pardo, muy interesante la parte en la que usted ha defendido a Vox. Me parece bien.
Porque Vox en definitiva es una escisión del Partido Popular que pronto volverá al Partido Popular, porque la derecha extrema y la extrema derecha en este país no se diferencian. Y por tanto que usted defienda a Vox me parece tan normal como que usted defienda al Partido Popular, porque son ustedes lo mismo. Ustedes pagan el abogado a una organización ultra que forma parte del entorno de Vox, es decir, todo un poco lo mismo, son ustedes. Entonces que usted defienda expresamente a Vox, que es la ultraderecha, que es, tal y como pasa en cualquier país de Europa y cualquier país occidental, la ultraderecha hoy es la mayor amenaza que existe para las democracias occidentales. Y que usted defienda a un grupo que es la amenaza a la democracia occidental y en la democracia española, bueno, no creo que le haga sentirse orgullosa dentro de unos años, señora Pardo. Ya iremos compartiendo opiniones, usted y yo. Pero no creo que a usted, dentro de unos años, cuando yo le recuerde, ¿se acuerda usted cuando defendía a Vox? Bueno, pues forma parte de su estrategia de oposición, porque son dos caras de la misma moneda, el Partido Popular y Vox, en esta oposición. Y ha vuelto usted a defender a los agitadores ultras. ¿Me puede usted decir en concreto qué defiende de los agitadores ultras? ¿Defiende que revienten ruedas de prensa en el Congreso? ¿Defiende que persigan a políticos progresistas? ¿Defiende que hagan fotografías a la familia de políticos progresistas? ¿Usted defiende estos comportamientos? Porque acaba de defenderles. Yo defiendo a los periodistas de verdad, los que buscan la verdad y lo que quieren contarla, pero no a los agitadores ultras a los que usted defiende. Pero esto es como las reformas en la justicia. Uno está en el siglo XIX o en el siglo XXI. Aquí se está o con los agitadores ultras o con los periodistas de verdad. Ustedes están con la justicia del siglo XIX y con los agitadores ultras. Yo estoy con las reformas de la Administración de Justicia y con los periodistas de verdad. Y por tanto, cada uno elige dónde está. Ha vuelto usted, fíjese que lo hace habitualmente Vox, la verdad es que podía haberlas contestado ustedes en un mismo turno. Reconozco que he perdido un poco de tiempo porque ustedes han dicho lo mismo. ¿Ha usted atacado también al cuarto turno, a la oposición, a los jueces sustitutos? Sí, ha dicho que nos estamos cargando el mérito. Bien. ¿En concreto en qué? En que la oposición libre, vaya a ser, en mi opinión, más difícil que ahora. Porque no solo va a primar la capacidad memorística de los candidatos, sino también la expresión oral y el nivel de razonamiento jurídico con una prueba escrita, lo que pasa con registradores, notarios, abogados del Estado. ¿Ahí a usted le parece que esto afecta al mérito? Y en el cuarto turno, en el concurso de oposición, ¿dónde exactamente se afecta al mérito? ¿A usted le parece bien que no se haya cumplido lo que dijo la ley del 85, que una cuarta parte de la carrera judicial fuera jueces que entran por el cuarto turno? ¿A usted le parece bien que se incumpla la ley? Los partidos conservadores normalmente desean el cumplimiento de la ley. Los partidos socialdemócratas también. En eso hay un punto de unión y un punto de comunión de las posiciones políticas de los socialdemócratas y de los conservadores. Por tanto, es grave que el Partido Popular ponga en duda los méritos de los jueces ingresados por el cuarto turno, de los jueces suplentes, de los magistrados suplentes y de los fiscales sustitutos. Es muy grave, porque están dictando ya sentencias y autos. ¿Está usted atacando el cuarto turno, los jueces sustitutos y los magistrados suplentes de la carrera judicial, señora del Partido Popular? ¿Los está usted atacando? Porque yo los defiendo y los voy a defender siempre, porque en este momento ya están dictando autos y están dictando sentencias. Tiene una parte en su intervención, también habitual, en el que mezcla todo. Y bueno, pues escuchándola, en fin, pisotea usted la presunción de inocencia, pisotea usted las instrucciones que están en marcha, usted condena a todo el mundo, personas honestas, personas progresistas. Es una pena que haya un Partido Popular que en este momento desee que tengan problemas judiciales gente honesta, pero se olvida usted. Fíjese, pone usted toda la carne en el asador con instrucciones que están en curso, pisotea la presunción de inocencia de personas honestas y progresistas, pero se olvida usted de los cientos de años de prisión a los que han sido condenados dirigentes del Partido Popular por robar en España en las últimas décadas. Se olvida usted, condenas firmes de los tribunales españoles, firmes. Cosa que ha dado lugar a que haya muchas personas en España que digan que el Partido Popular es el partido más corrupto de Europa. Y yo le digo
que esto, fíjese lo que le digo, que esto que pudo ocurrir, yo en este momento no se lo atribuyo a usted, señora Pardo, ni a ninguno de los senadores y senadoras del Partido Popular aquí presentes. Formó parte de otra época y de otro momento del Partido Popular. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros, que yo no hago insinuaciones. Mire, en Génova 13, sede pagada con dinero negro, por tanto dinero corrupto, que ustedes disfrutan cuando van allí a un comité ejecutivo y la disfrutan, eso que se reformó con dinero corrupto. Sin embargo, yo a ustedes no les hago insinuaciones. En Génova 13 sobrevolaban los sobres con dinero corrupto. Sobrevolaban. Y a mí no se me ocurre decirle a usted, ni a ninguno de los que están aquí presentes, hacer insinuaciones sobre su honorabilidad. ¿Por qué no actúan ustedes igual? ¿No se dan cuenta que somos muy diferentes? Mire, millones de euros robados por dirigentes del Partido Popular, cientos de años de condenas firmes, cientos de años de condenas firmes a dirigentes del Partido Popular, cientos de años, y usted lo compara con sentencias revocadas por el Tribunal Constitucional y con instrucciones todavía en curso, para que vea usted el poco respeto que tiene no solo a la presunción de inocencia, al Estado de Derecho en nuestro país. No respetan ustedes el Estado de Derecho, ni por supuesto el honor de personas honestas. Y luego, pues termina con un clásico, ¿no? Como la canción de que asaltan ustedes las instituciones. Ustedes no terminan de entender que los gobiernos progresistas nombran a personas progresistas para los puestos de responsabilidad, igual que los gobiernos de derechas nombran a personas de derechas para los puestos de responsabilidad. Si algún día, espero que lejano, la derecha y la ultraderecha gobernaran juntos, pues ustedes nombrarían para puestos de responsabilidad a gente de derechas y de ultraderecha. Esto es un silogismo bien sencillo de entender. Pues no, si son personas progresistas, la ocupación de las instituciones. Y habla usted del Constitucional. Usted, personas progresistas, con sensibilidad progresista en el Constitucional, le parece inadmisible. Ahora bien, ¿qué le parece a usted que un diputado del Partido Popular fuera magistrado del Tribunal Constitucional? ¿Qué le parece a usted que un militante del Partido Popular presidiera el Tribunal Constitucional? ¿Le parece a usted bien? ¿Le parece mal? ¿Le parece regular? La ley del embudo, para los progresistas vale, para los conservadores no. En fin, que obviamente cuando los ciudadanos votan y eligen un parlamento que a su vez luego elige un gobierno, pues si ese gobierno es de sensibilidad progresista, las personas que se nombran son progresistas, y cuando ese gobierno es de derecha y ultraderecha, pues eligen a personas de derecha y ultraderecha para los puestos de responsabilidad. Y esto pues pasa en todos los países del mundo y es absolutamente democrático. Por mi parte, señoría, como terminamos, quiero agradecer las palabras y quiero decirles a todos los portavoces que me ha parecido muy interesante el debate. Gracias. Muchas gracias, presidente. Pues aquí es donde sí que toca hablar de las reformas y de las leyes, en el segundo bloque de la Constitución, y eso vamos a hacer. Pero me va a permitir que le diga una cuestión, porque antes me ha dicho que yo cuestiono presunción de inocencia. Aquí la única que ha cuestionado abiertamente la presunción de inocencia es su vicepresidenta, María Jesús Montero. Así que, ¿qué quiere que le diga? Lecciones las imprescindibles, porque yo no la cuestiono y la respeto al 100%. Continúo. Cuando usted hablaba en su intervención, exponiendo los planes normativos, las reformas, usted dejó claro que se están preparando para irse a la oposición. Están arreglando todas las normas para irse a la oposición y quedarse bien tranquilitos. Entonces yo no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza de venir aquí a la Comisión de Justicia y presumir de la mayor transformación de la justicia en décadas. Cuando tiene usted a los jueces y fiscales al borde de la huelga, cuando han hecho del uso y el abuso de los reales decretos, leyes, su ADN. La pasada legislatura ha sido la mayor de toda la historia de la democracia en las que más reales decretos leyes se han utilizado. Un abuso indecente y, desde luego, un abuso antidemocrático. Y todo eso es fruto de un gobierno débil y que está acorralado por la corrupción. Si es que ustedes legislan y se ven cada norma, en cada real decreto que traen aquí, a golpe de necesidad
y al dictado de quienes han vulnerado nuestro ordenamiento jurídico y pisotean el imperio de la ley y nuestro régimen constitucional continuamente, y dicen que lo volverán a hacer, porque son ustedes además un gobierno, ya se lo dije antes, que se sustenta en el poder gracias a un prófugo de la justicia y a los herederos de ETA, que por cierto son los únicos que han salido en su defensa públicamente. Otegi, todo eso ya lo dice todo, de la calidad moral que tiene su gobierno. Por cierto, también ese partido que le sustenta, el otro, el del prófugo de la justicia, suscribió con ustedes un pacto escrito en el que ustedes dejaron por escrito la referencia al lawfare. ¿Va usted a disculparse? ¿Lo va a retirar de ese pacto? Es más, a Pedro Sánchez se le preguntó si había lawfare y respondió sí. ¿Se va a disculpar? Y hablaba usted de los insultos a los jueces, que si sabía que no se habían llevado a cabo. Pues mire, Puente calificó la instrucción de Peinado como burda y miserable. Óscar López habló incluso del caso Peinado. Alegría acusó a Peinado de grabar un montaje en la Moncloa. Yo puedo seguir, se van a disculpar, ¿no? ¿Cuándo va a pedir usted perdón a los jueces? ¿Cuándo? Díganoslo. Ya veo que no le interesa nada, que está muy entretenido con el teléfono móvil. Bueno, volvamos a la modernización y a la transformación de la justicia. ¿A usted eso le interesa? Cero. Lo que quiere es asaltarla para dotarse de impunidad y perpetuarse en el poder. Y para ello prostituyen las leyes sin pudor y se reparte la justicia como si fuese un trozo de tarta. Y quiere que hablemos de cómo son sus leyes y de qué han hecho en el plan normativo, qué han cumplido. Pues mire, la primera de sus leyes en la legislatura fue la indigna ley de amnistía. Esa transacción corrupta de impunidad a cambio de poder. Su primera ley. ¿Sabe qué decía cuando se presentaban a las elecciones del 23J a su presidente? El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Pues ya ve el engaño masivo al que sometió a todos los españoles, porque lo que hasta el 23J era inconstitucional, pasó el 23J y como necesitaban los 7 votos, pasó a ser plenamente constitucional. Esa indigna ley de amnistía redactada al dictado del prófugo. Decía usted que tenía apellidos. Pues no sé, yo creo que sí, el de Boye y el suyo, que se autofelicitaba. Entonces yo le voy a preguntar, tampoco me responderá, porque ya lo hemos hecho hasta la saciedad y no responde, ¿qué cambio legislativo hubo para que lo que era inconstitucional hasta el 23 de julio dejase de serlo a partir del 23 de julio? ¿Y qué país democrático conoce usted que el poder se compre con impunidad? Ninguno. Porque sigue siendo inconstitucional. Ustedes hicieron, como dijo el señor Sánchez, de la necesidad virtud y aprovecharon esos 7 votos para llegar al poder, y no hay ningún país democrático que se precie en el que se compre el poder a cambio de impunidad. Y ha dicho usted aquí otra vez el gran bulo de que la Comisión de Venecia avaló la amnistía. No, no mienta. La Comisión de Venecia les dijo a ustedes que tenían que reformar la Constitución. La Comisión de Venecia les dijo a ustedes que lo que hacía esta ley de amnistía era la mayor confrontación y división social, política y de todos los operadores jurídicos. Entonces no mienta. Yo entiendo que representa a usted al Ministerio del Bulo, pero ese es el gran bulo, entre otros muchos, de los que han hecho ustedes. Y podría seguir, porque siguen además hablando, ha dicho la ley de defensa, también la ha mencionado en su exposición. Pues a mí sí que me gustaría hablarle también de la ley de defensa. Aquí en el Senado se hicieron bastantes enmiendas, que además eran solicitadas por parte de bastantes operadores jurídicos, enmiendas que evidentemente iban a salir adelante, y tuvimos, tristemente, que paralizarla y quedar como estaba, porque por la Dana se suspendió la actividad parlamentaria. Y ustedes, mientras se suspendía la actividad parlamentaria, indignamente asaltaban al Consejo de Radiotelevisión Española, donde usted colocó a la que entonces era su jefa de prensa. Entonces yo creo que hay que tener también un poco de dignidad. Por otro lado, ¿ustedes para qué utilizan las leyes? Pues entre otras cosas, para pagar el precio del poder.
esa excarcelación anticipada de Tarras por los 6 votos manchados de sangre que le van a perseguir toda la vida. Pero mire, ¿sabe qué pasa? Que es que lo que es inmoral no es justo. Téngalo en cuenta. Y sin justicia no hay democracia. Y ahora hace bandera también de la ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Sí, esa que vetamos aquí. Vetamos aquí porque la mayoría, frente a ese consenso que ustedes aclamaban, la mayoría de los operadores jurídicos lo que han hecho ha sido criticarla. Desde el Consejo General del Poder Judicial a los juzgados de violencia de género que les dice, le piden, le suplican a usted que adopte medidas urgentes porque si no se van a colapsar con esas competencias a mayores que les han dado. Pero a usted todo esto le da igual. A los jueces de menores, los procuradores, las entidades especializadas, incluso la Asociación Española de Abogados de Familia, que ha llegado a pedir la suspensión inmediata de la aplicación de esta ley, porque, y se lo leo del comunicado, genera en muchos casos una desprotección flagrante de los niños, niñas y adolescentes de España y retrasos innecesarios y perjudiciales para el bienestar. Y usted la califica de hito. ¿Sabe de lo que es un hito? Del hito de la desvergüenza legislativa de este gobierno para manosear a su antojo las leyes y la justicia. Porque ahí modificaron ustedes una inmensidad de normas, normas en las que llevaban multitud de cesiones a sus socios, el precio del poder, legislan a golpe de sus necesidades. Y cómo no, llegamos entonces, como ya pasamos este plan de necesidades, al plan normativo para la impunidad y el asalto a la justicia. Y entonces de su mano llega, bueno, de la del PSOE, la proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de las acciones judiciales. Su solo título lo dice todo, la conocida como Ley Begoña. Esa ley que lo único que busca es dotar de impunidad a la familia y al entorno del presidente y, por supuesto, generar desconfianza, cómo no, en los jueces y en la justicia, colocándolos del otro lado del muro. Esa amnistía preventiva, si es que todo les vale en su manual de resistencia. Y siguen, y hablamos de la reforma a la carrera judicial y fiscal, esa que dice que es para democratizar la justicia, pero en realidad es que es un asalto a la justicia, porque ustedes no quieren, ya se lo dije, jueces independientes, no quieren jueces progresistas, no, quieren activistas, quieren jueces sanchistas, y entonces ustedes quieren ideologizar la justicia, y esto le ha ocasionado el rechazo de las asociaciones judiciales y fiscales que ya han amenazado con ir a la huelga. ¿Y qué decir de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal? Sí, nosotros llevamos reclamando muchísimo tiempo que se reforme el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, pero, oh sorpresa, es que ustedes decían que el fiscal era plenamente autónomo. No, esta reforma no viene ni porque se lo exija Europa, ni viene, lamentablemente, para dotarlo de mayor autonomía. Esto viene para blindar a su fiscal general y para blindarse a ustedes mismos. Y, cómo no, para terminar de asaltar la Fiscalía. ¿Cómo vamos a estar, señor Bolaños, nosotros de acuerdo con su propuesta del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal si para ustedes, y lo ha dejado bien claro, el modelo de servidor público en la Fiscalía es el imputado fiscal general borrador, que en vez de perseguir delitos está investigado por presuntamente cometerlos y que amenaza a la oposición sin pudor? Señor Bolaños, es que en los juzgados de guardia se ven delincuentes con más escrúpulos. ¿Cómo nos va a gustar esa reforma que propone usted? Ustedes quieren controlarlo todo. Ya solo su título, Ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, el Todopoderoso, lo dice todo y deja claro el concepto que ustedes tienen de la separación de poderes y el respeto por la misma. Ninguno, porque esa es la primera normalidad democrática, que un ministro englobe los 3 poderes. Si realmente usted cree en una apuesta clara y firme por la justicia y la libertad, por unas leyes que se hagan con seriedad, entonces desbloquee todas las leyes que tienen bloqueadas con su presidenta Francina Armengol en el Congreso de los Diputados, o mejor, váyanse y así devuelven la dignidad. Y no quiero terminar sin decirle,
Decía usted que si insultábamos y que si no dejábamos de hacer descalificaciones. Yo no he utilizado ningún término que suponga un insulto. Y además parece que los que sí que tienen barra libre para el insulto son ustedes. Ya se los he leído con respecto a lo que ha hecho con los jueces, que hasta 3 veces la presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial les ha llamado al orden y les ha dicho que respeten la independencia judicial y la separación de poderes. Sino que ustedes también tienen barra libre con la oposición. Si quiere, le decimos la lista de los insultos que se permiten, por ejemplo, con la presidenta Díaz Ayuso, incluso en sede parlamentaria, desde asesina a nazi, a ida. Pero claro, barra libre si son, como usted dice, progresistas. Muchas gracias. Y respecto a la intervención de la señora Pardo, del Partido Popular, agradezco que usted haga suya el eslogan y que usted haga suya la idea de que estamos en la mayor transformación de la justicia en décadas. Lo agradezco que lo haga suyo, que incluso usted lo pronuncie. Efectivamente, estamos en la mayor transformación de la justicia en décadas. Respecto al dictamen de la Comisión de Venecia, le diría que quizá debieran ustedes hacer algún ejercicio de comprensión lectora de lo que dijo la Comisión de Venecia y de lo que no dijo. No les vendría mal. Ha dicho usted que hubo una actuación indigna en los días de la Dana. No sé cómo le va a sentar esto al señor Mazón cuando lo escuche. Usted verá. Me alegra que haya sacado el tema de los juzgados de violencia sobre la mujer. Los cálculos que teníamos es que la necesidad sería aumentar en un 20% el número de juzgados de violencia sobre la mujer y los hemos aumentado en un 50%. Se necesitaban un 20%, lo hemos aumentado en un 50%. Hemos creado 54 nuevas plazas, 42 de creación y 12 de transformación. Por tanto, se han multiplicado las necesidades. Y respecto al resto de cuestiones, pues doy por reproducido lo que he dicho en la anterior comparecencia. Gracias.